Yo esperaba verla como en las historias que había escuchado, convertida en guajolote o en bola de fuego, pero en su caso era distinto. Yo en muchas ocasiones la miré salir como si de un espectro se tratara. Su cuerpo parecía levitar, se le miraba transparente. Algunos mencionaron que era el mencionado desprendimiento, los viajes astrales. Relatos Paranormales Oficial. En cierto lugar del estado de Veracruz se mira a una mujer que es una indigente. Camina sola por las calles, arrastrando un carrito en el que lleva sus miserias, durmiendo en donde le llega la noche, hablando sola, comiendo lo que se encuentra o lo que las personas con misericordia le dan. Mi nombre es Sergio Ferreira. Lo que les contaré ocurrió hace cerca de 15 años. Yo fui testigo de lo que sucedió a esta mujer, cuyo nombre es Aurora. Ella nació dentro de una familia acomodada. Desde que era niña, nada le faltó. Su don lo tenía desde su nacimiento. Para ella fue difícil entender qué era lo que le pasaba a su alrededor, ver las cosas que los demás no miraban, percibir y sentir las presencias de las almas en pena. Sentía cierta atracción a las conversaciones con lo paranormal, porque con ello ella trataba de entender lo que le sucedía. Fue a la edad de 10 años que hizo su primera premonición a una de sus compañeras del colegio. Le comentó que a su lado se encontraba un señor, que a donde ella se movía, éste la seguía. Su compañerita no entendía a qué se refería Aurora, pues ella no miraba a nadie cerca de ella. Aurora le describió al hombre. Era alto, tenía una camisa de color azul y pantalón de mezclilla. También tenía puesta una pulsera en la que tenía un nombre en ella, Rogelio. Aurora le dijo que ese señor le pedía que le diera un mensaje, que no llorara, pues él la amaba mucho y siempre estaría a su lado. Al decirle cómo le llamaban con cariño, la niña comenzó a llorar. Ella le dijo que solo su padre la llamaba de esa forma. Aurora no tuvo tacto para decirle a la niña que ese hombre estaba muerto, pues su cabeza estaba con una gran herida y su ropa llena de sangre. El grito de la pequeña se escuchó por todo el salón de clases y perdió el conocimiento. Rápidamente se la llevaron a la enfermería, cargada por un maestro. Pero, en el relajo, nadie le preguntó qué había sucedido. Esto fue hasta que la niña despertó y contó lo que Aurora le había dicho. El regaño por parte de la maestra fue severa, pero Aurora se defendía diciendo que solo le dijo lo que vio. En eso estaban cuando llegó un familiar de la alumna que se encontraba en enfermería, con la noticia que el padre de la pequeña había fallecido en un accidente. Los presentes miraron a Aurora como una aberración, y fue a partir de ese día que los niños se comenzaron a alejar de ella. Nadie la quería en sus equipos de tareas. El vacío que le hicieron a partir de ese tiempo, poco a poco, la fue de alguna manera marcando. Es en el colegio donde se le comenzó a llamar la bruja Aurora. Como todo niño, no se espera que algo así le suceda. Poco a poco, ella misma se fue alejando a las personas. Llegó la adolescencia y fue cuando más se le complicó. Sus padres se divorciaron y ni uno ni el otro se quisieron hacer cargo de la joven. Fue cuando la mandaron al estado de Guanajuato con su abuela materna. La señora se dio cuenta rápidamente del don de su nieta. Tú no eres cualquier persona, Aurora, solo que no has sabido manejar el potencial que hay en ti. Yo te voy a ayudar. Créeme que ya nadie va a lastimarte, y el que lo haga, muy caro pagará por ello. La señora
que se llamaba Luisa, mandó por el brujo Manuel. El señor quedó muy sorprendido de la fuerza que tenía la menor. Sabía que con un buen guía espiritual, la joven sería una buena bruja, pero no del lado bueno, sino una del lado oscuro, de esas que es mejor no meterse. La abuela no mandó lejos a su nieta como lo querían sus padres. Al contrario, siempre se mantuvo cerca de ella. Con el brujo Manuel fue aprendiendo de las artes oscuras, hacía los maleficios que le pidieran, pero sobre todo hacía protecciones que eran muy difíciles de que algún brujo las tumbara. Ya a la edad de 23 años, Aurora tenía mucha fuerza y capacidad para hacer los conjuros que había aprendido. Ya no se sentía marginada por nadie. Era fácil callar las bocas de aquellos que intentaron decir algo de ella, así como levantarle algún falso. En su corazón, como en su mente, tenía presente el desprecio que le hicieron por considerarla una bruja sin ella saberlo. Además, nadie sabía que estaba a punto de darles una lección a sus padres. Esto por el abandono, ya que ambos se casaron y rehicieron sus vidas. Ambos matrimonios tuvieron hijos y se olvidaron de Aurora. El padre de esta llegó una mañana en busca de la abuela de Aurora. Necesitaba una fuerte cantidad de dinero, pues había hecho malos manejos en la empresa. Tenía que responder por el faltante de dicha cantidad. Pero como la única que recibiría ese dinero era Aurora, se le consultó si podría proporcionárselo a su padre. Un no fue como respuesta. A la anciana le brillaron los ojos ante el temple de la nieta. Su padre imploraba, diciendo que en pocos años se los iba a regresar, pero Aurora se mantuvo firme, y fue cuando su padre mencionó que lo hiciera por sus hermanos. Ante aquellas palabras, ella fue clara cuando le contestó: «Yo no tengo padres ni hermanos. Hace muchos años que me abandonaron. Ahora soy huérfana y no tengo familia alguna». Para Aurora no había nada que le llegara a su ser, ni sabiendo que esos niños crecerían en la vil miseria. Antes de irse el hombre, Aurora lo miró por última vez. He aquí cuando recordó a aquella compañerita de clases. Su padre tenía un orificio en su nuca. Esa noche se daría el tiro de gracia. La abuela de Aurora sabía que a partir de esa decisión la llevaría por el oscuro camino de la venganza, no solo con sus padres, sino de aquellos que la buscaran de alguna u otra manera. Esa noche, y fuera de la vista de su abuela, Aurora, envuelta en túnicas oscuras que apenas dejaba ver su rostro, se sumergió en una maldición de magia negra. Sus hechizos esa noche causarían dolor y sufrimiento a aquellos que se atrevieron a abandonarla, a hablar mal de ella, y no solo eso, pagarían con lo que más les doliera. Cada palabra dicha con malicia era una sentencia segura. Al día siguiente, se despertaron con la noticia del fallecimiento del padre y la vergüenza de haber malversado aquel dinero en la empresa. A partir de ese momento, caminaba muy segura de sí misma. Comenzó a hacerse de clientes, tanto de gente pobre como pudientes, pero para ella eran solo clientes y trataba de no hacer amistad con alguno. Pero cabe aclarar que ayudaba a aquellos que no tenían ni cómo pagarle su ayuda. En una ocasión llegó un joven en búsqueda de que hiciera un trabajo para tener abundancia en su vida, pero en él solo había muerte, pues este buscaba una protección para poder pasar ciertas cosas a otro país. Aunque ella le vaticinaba solo muerte, el joven aún así insistió en que la ayudara. Aurora le comentó que solo podía hacerlo en 3 ocasiones, ni una más, y si él intentaba buscar a otra persona que le ayudara, solamente encontraría la muerte en esa ocasión. Con ese tipo de trabajos, Aurora
se le manifestaban 2 muertos, los padres que ella había visto en 2 ocasiones, pero a medida de que pasaron los años, a estos se le fueron sumando más. El joven que hizo caso omiso a lo que Aurora lo previno, el de su abuela que falleció cuando ella cumplió los 33 años. Don Manuel ya también se encontraba en el ocaso de su vida y escogió a Aurora para pasarle todo lo que él sabía, cosas que aún no le había enseñado, entre ellas, hacer el pacto con el Señor de toda maldad. Con eso, sus brujerías tomarían más fuerza de lo que ya tenía. Sucumbida ante el ofrecimiento que le hizo, aceptó. Esto fue una sentencia para Aurora, pues lo que el brujo Manuel no le dijo es que la consumiría muy pronto, pues la maldad destruye muy rápido a las personas. Se decía que la casa ahora era testigo de eventos oscuros que comenzaron a ocurrir dentro de esta, y que a partir de ese tiempo, su historia estaría marcada por tragedias y desgracias inexplicables para aquellos que fueron en la búsqueda de los trabajos de brujería que Aurora hacía. A la muerte del brujo Manuel, los que habían sido sus clientes ahora acudían con la bruja Aurora. No había un solo día en que esa casa se encontrara sin personas que la buscaran. Por las noches, yo la miraba salir de su casa, siempre con unas bolsas en sus manos. Aguardaba que un auto llegara por ella. Tardaba de 3 a 4 horas ausente. Cuando volvía, regresaba sin aquello. Yo esperaba verla como en las historias que había escuchado, convertida en guajolote o en bola de fuego, pero en su caso era distinto. Yo en muchas ocasiones la miré salir como si de un espectro se tratara. Su cuerpo parecía levitar, se le miraba transparente. Algunos mencionaron que era el mencionado desprendimiento, los viajes astrales. No pasaron muchos años antes de que aquella mujer se le mirara algo vieja. No tenía la apariencia de una persona de su edad, como que sus trabajos negros le comenzaron a pasar la factura. Se miraba encorvada, cansada, su cabello parecía una maraña de nudos. No tenía cuidado en su persona, pero aún así tenía muchos clientes que no dejaban de acudir a ella. En la colonia, muchos decían que eso le había pasado porque se metió a alguna secta. Otros, que las personas la habían maldecido, pero mi madre me decía que eso era el castigo que estaba recibiendo por el mal que estaba haciendo a personas inocentes. Pero bien dicen que cae más pronto un hablador que un cojo, pues aunque no lo crean, mi madre y una tía comenzaron a buscar sus servicios, y es aquí donde me consta que la señora Aurora era de las brujas que sabían cómo hacer sus trabajos. Algo había entrado a casa de mi tía y le estaba ocasionando muchos problemas, tanto económicos como problemas entre ellos mismos. Se gritaban y casi llegaban a los golpes. En esa ocasión mi madre me dijo que me vistiera, pues teníamos que ir a casa de mi tía. Yo, en un principio, creí que ahora sí, habían llegado los golpes, pero era otro panorama. Serían cerca de las 11:45 de la noche cuando llegamos. Todos estaban despiertos y en la mesa del comedor se encontraba la bruja Aurora, quien encendía unas velas y nos ordenó que no nos sentáramos, no cruzáramos los brazos y las piernas. La señora comenzó a hacer su ritual. Recuerdo que me miró muy feo cuando me echó esa loción que aquí en México es muy conocida porque se la achacan con la brujería. Era la primera vez que estaba presente en algo así. Mis primos y mis tíos estaban con fe ciega a la señora. Yo no perdía detalle alguno, pues sabía que algo estaba por suceder. Y así fue. Octavio, mi primo mayor, comenzó a hacer ruidos muy extraños. Era como si estuviera bufando. Entre más hacían los rezos, más intensos hacía aquel sonido. Fue hasta que emitió un grito que todos nos quedamos callados.
Octavio se quitó la playera y estaba muy mojado en sudor, como si se hubiera metido debajo de la regadera. Miraba a Aurora y le sonreía de una manera maníaca. Lo que me impresionó es que parecía que los ojos de mi primo fueran de otro color. Se miraban horribles. Pero la bruja ni se inmutaba con la presencia que estaba dentro de Octavio. Ella comenzó a golpearlo con un mazo de hierbas que tenía. Creo que lo que le echaba era agua bendita con otras cosas, porque eso le hacía daño a mi primo cada vez que lo azotaba con él, y decía unas palabras que nunca había escuchado. Mi primo no es una persona de estatura alta, pero se miraba casi de 2 metros. Nada parecía hacerle efecto de lo que hacía la bruja. Todos nos encontramos asustados ante lo que estaba sucediendo. Recuerdo que mi madre no dejaba de rezar y yo no podía quitarle la mirada a Octavio. Por momentos pensé que ahí ocurriría una tragedia, pues lo que estuviera poseyendo a mi primo no tenía intención de irse. Pero la bruja no se inmutaba ante lo que estuviera en ese lugar, porque en ningún momento bajó la guardia y demostró que ella era más fuerte de lo que creíamos. Octavio dio un grito horrible y se dejó caer de rodillas. Vomitaba sin parar, mientras que la bruja Aurora le frotaba la cabeza y la nuca con aquella agua. Yo pensé que mi primo no dejaría de vomitar. Parecía lama lo que salía de su interior, pero eran cabellos lo que le estaban sacando. Serían cerca de las 4 de la madrugada cuando todo se tranquilizó en casa de mis tíos. Yo nunca supe qué era lo que había poseído a Octavio. No sé si aquello ya venía con la bruja, o eso había sido el motivo por el cual mi tía y mi madre habían ido por su ayuda. Esa fue la única y última vez que usaron los servicios, porque ya jamás regresó a casa de mis tíos. Yo cuando la encontraba la saludaba, pero jamás quise ir por alguna ayuda de su parte. La experiencia aquella noche me hizo temerle más que respetarla. Aquellos que en su tiempo la conocieron ya no la ven como un ser malévolo, sino como alguien que perdió su grandeza de bruja y que ahora está pagando el precio por sus acciones. Aurora es una voz de advertencia para aquellos que se creen únicos, que nada ni nadie puede hacerles pagar por la maldad que hicieron. Contaba la historia de la maldición que había envuelto al pueblo, recordando a todos que la oscuridad acecha en las sombras, esperando consumir a aquellos que se dejan llevar por ella. La casa ahora solo es una ruina, se mantiene aún visible como un monumento a una bruja que la habitó, y perdió todo por tomar la vida de muchos en sus manos. Yo en ocasiones paso por el frente de la casa, me detengo en alguna de las ventanas y escucho susurros. Mi madre me asegura que son aquellas pobres almas que quedaron atrapadas en esa casa cuando la bruja Aurora las invocaba para sus rituales. Todo ahí es de mala vibra, se siente un frío helado que te hace estremecer. Solamente los que conocieron a Aurora dicen lo mismo. Abusó del don que tenía. Recuerda que el poder de la magia no debe ser mal utilizado y que la venganza solo conduce a la destrucción. Esta fue la historia de la bruja Aurora, que por sus buenas o malas decisiones la llevaron a otro camino en su vida. A veces pienso que fue tan buena bruja que tuvo envidia de otros brujos y brujas, y ellos son los causantes de su caída. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que los dones que tienen aquellas personas deben ser usados para el bien o para el mal? ¿O quizá es que depende acorde a la circunstancia? De igual forma, no olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. También, si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego
que se dedica a este tipo de menesteres. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.